Estamos en el año 1816. En marzo se firma el Pacto de los Cerrillos, pacto preexistente de unidad nacional entre Rondó y Güemes. Abre sus sesiones el Congreso de Tucumán el 24 de marzo y allí comienza lo que podríamos decir el norte del Congreso de Tucumán. Lo digo en dos direcciones, porque estaba ubicado en el norte, estaba ubicado en Tucumán, donde se había librado la batalla de Tucumán, y era un punto neurálgico donde era difícil que los realistas pudieran llegar, dado que estaba Güemes como gobernador autónomo y vanguardia del Ejército del Norte, pero a su vez porque tenía un objetivo el Congreso de Tucumán. El norte, ¿a dónde miraba el Congreso de Tucumán? El Congreso de Tucumán miraba a la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Es decir, no creían los congresales en la disgregación del territorio del ex virreinato del Río de la Plata. Es decir, creían en los Estados Unidos del Sur, para decirlo de alguna manera. En ese congreso tienen papel fundamental San Martín, Belgrano y Güemes porque son los jefes militares, pero a su vez tienen papel fundamental hombres eclesiásticos y civiles. ¿Cuáles fueron los puntos claves del Congreso de Tucumán? El primero era resolver la centralización del poder. ¿Quién iba a conducir el poder político y la visión militar que le iban a suministrar fundamentalmente San Martín, Belgrano y Güemes? Así llegamos a la designación del brigadier general Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón con Güemes había tenido una relación muy importante. Primero, porque Güemes condujo a los húsares de Pueyrredón en la toma del buque Justina el 12 de agosto de 1806 en las invasiones inglesas, y Pueyrredón había tenido un papel muy importante en las invasiones inglesas. Segundo, porque declarada el grito de libertad, primero en el Alto Perú, en Chuquisaca y después en Buenos Aires, Pueyrredón es nombrado, después de la derrota de Huaqui, jefe del Ejército del Norte. Vuelve a encontrarse con Güemes. Pero ya sabía de Güemes porque el primer jefe de Güemes fue Diego José de Pueyrredón, hermano de Juan Martín, y quien estuvo en la fundación de Orán, que fue la última fundación realista en el Río de la Plata. Pueyrredón había ido hasta Potosí y se vino con los caudales de Potosí, con la moneda, para financiar el ejército. ¿Y quién sale a protegerlo cuando tiene a todo el ejército realista persiguiéndolo? Nuevamente Güemes. Consecuentemente, Güemes sabía quién era Pueyrredón, sabía de su patriotismo, sabía de su inteligencia política y sabía que tenía decisión. Y que a su vez era el hombre que le podía sacar a los pudientes de Buenos Aires el dinero suficiente para hacer posible lo imposible, que era la creación de un ejército profesional en los Andes, a mano de San Martín, que el ejército del norte se conservara como retaguardia y que las milicias de vanguardia pudieran derrotar a las invasiones y incursiones que se iban a provocar. Pueyrredón es apoyado por Güemes. Güemes no apoya a un salteño que era un precursor de la independencia, muy valiente y muy inteligente, pero muy desbocado, porque era un hombre desbocado, que era José de Moldes, que pertenecía a una poderosa familia de Salta y que había realizado una carrera militar en Europa. Pero Moldes demostró su imprudencia política cuando entró al Congreso de Tucumán sin ser Artigas, porque hubiera sido distinto, gritando "mueran los porteños". Imagínense que el poder porteño, que no era poco, indudablemente dijo, este hombre lo tachamos. Güemes se dio cuenta
de esta imprudencia política y por eso apoya a Pueyrredón. ¿Y qué hace Pueyrredón? Hábil como era. Sube a Salta, se encuentra con Rondó, que era el que se había enfrentado con Güemes, y que no volvieron a tener conflictos Rondó y Güemes, después del Pacto de los Cerrillos. Se encuentra con Rondó, hace retroceder el ejército del norte a Tucumán, se encuentra con Güemes en Cobos y le pide la protección del ejército del norte y de las provincias de abajo. Pueyrredón sabe de la capacidad probada de Güemes en la defensa y reconquista de Buenos Aires, en el combate de Suipacha, en la protección que le hizo, y sabe también de Puesto Grande del Marqués. Consecuentemente, conoce la capacidad de conducción militar y de caudillo político que tiene Güemes. Por eso le realiza este mandato, que es el que va a cumplir Güemes. Y, a su vez, se produce también un segundo tema fundamental. Se presenta un plan militar de guerra para lograr el norte del Congreso de Tucumán, que es la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Lo presenta Guido. Guido era íntimo amigo de San Martín. Consecuentemente, es como si lo hubiera presentado San Martín y Pueyrredón lo aprueba. Y el tercer punto, que ahí entra a jugar la capacidad de Manuel Belgrano, que venía de Europa y de ver cómo la Santa Alianza había vuelto al poder y que así como antes de la Santa Alianza del año 14, cuando los monarcas logran derrotar a Napoleón, se quería republicanizar todo, dice Belgrano, y ahora se quería monarquizar todo. Entonces Belgrano partió de un hecho clave, comprender cuál es su tierra, cómo era la conformación sociológica de su tierra y cómo podía lograr un sistema jurídico, político, que evitara la disgregación. ¿Qué pensó Belgrano? Monarquía constitucional temperada, es decir, una monarquía parecida a la británica, pero dándole a los británicos un guiño. Vamos a hacer este sistema que es el de ustedes, no el de los norteamericanos, ni el de los franceses, ni el de los rusos, sino un guiño a los ingleses. Temperada, es decir, con legislaturas, pero buscó algo que fue realmente revolucionario. Monarquía constitucional temperada en cabeza de un inca. Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano del precursor de la independencia, porque Belgrano se dio cuenta que eran los legítimos, eran los que tenían derecho al poder. Ya que buscaba legitimidad a los europeos, Belgrano dice, nosotros tenemos esta legitimidad. Pero a su vez le suma otro elemento que va a ser muy conflictivo, más que, como dijo Tomás Anchorena, ¿cómo vamos a poner la dinastía de los chocolates? No vamos a tener que buscar en las tabernas. Eso era un menosprecio a los incas que no los iban a encontrar en las tabernas. Que sí eran chocolates, pero esa era la envidia de algunos, porque ellos se mezclaban con la tierra y con la población más grande que estaba en el Alto Perú y en el Perú, más que la blanca. Entonces, ¿cuál es el hecho todavía más conflictivo que ese? Capital en el Cusco, no en Buenos Aires, sino en el interior. Qué revolucionario Belgrano, qué utopista creativo, como dijo el Papa Francisco, qué hombre que buscaba la unidad a través de símbolos, pero a su vez de conocimientos institucionales, jurídicos, periodísticos, hasta militares. Y Belgrano, ¿por qué piensa todo esto? Porque sabe que la monarquía constitucional era una posibilidad de centralizar el poder, sin perder las autonomías lo que tenían autonomía. De alguna manera Alberdi, y aquí vuelvo al tema de que Güemes no era federal,
ni Belgrano tampoco, ni San Martín tampoco, Güemes apoya la monarquía constitucional. San Martín también la apoya. ¿Cómo pueden decir que es federal alguien que apoya la monarquía constitucional? Un punto, ¿no? Y esto se lo discuto a los historiadores. ¿Cómo van a decir que era federal si él creía en la monarquía constitucional? Belgrano, Güemes, San Martín. Y así pues, Temperada en cabeza de un inca, también la apoya Güemes. Y Capitán en el Cusco, también la apoya Güemes. Entonces, aquí vemos otro punto que Alberdi, cuando escribe las bases y puntos de partida ya por 1850, donde habla de un presidencialismo fuerte, confederalismo, se da cuenta años después Alberdi que se equivocó. Y escribe un libro que se llama La monarquía como mejor forma de gobierno en Sudamérica. Libro que no mencionan los libertarios que creen en el Alberdi joven y no en el Alberdi maduro, que lucha contra el Puerto, contra Mitre, contra Sarmiento, un Alberdi que tuvo que vivir en el exilio durante años de años y que de su gigantesca obra, que se conoce nada más que la punta del iceberg, la mayoría es contra las posiciones del puerto. Ese Alberdi que nace en la Intendencia de Salta de Tucumán en 1810. Coincide Belgrano con Alberdi y coincide Alberdi con Güemes y San Martín. Esto fue el Congreso de Tucumán.